Recording in progress. Buenos días. Confirmen si me ven y escuchan, por favor. Bien. Como viernes 12 de noviembre. Vamos a desarrollar el seminario del tema circuitos transitorios de primer orden. Veamos el primer problema. El planteamiento del problema es el siguiente, ¿no? Tenemos una red capacitiva en la que a partir del instante cero se conectan tres interruptores, cierran tres interruptores y ellos conectan con una red resistiva a tres capacitores. Ya en el seminario anterior desarrollamos el tema de condiciones iniciales y hemos estudiado cómo representar estos capacitores por uno solo con energía almacenada. Bueno, esa es la primera parte del desarrollo del problema. Nos piden determinar el valor de la corriente IDT para todo instante. O sea, ¿cuál es la respuesta transitoria, tanto analítica como gráfica, de este circuito resistivo capacitivo? Entonces, en primera instancia, nosotros podemos definir el problema como calcular la respuesta completa de la corriente. Podría ser otra también la formulación del problema, calcular el voltaje en la resistencia, por ejemplo, o calcular el voltaje en los terminales del capacitor. O sea, va a depender mucho de si el circuito se presta a calcular corriente o tensión. En este caso, si vamos a hallar una capacitancia equivalente y una resistencia equivalente, entonces lo conveniente es de que sea la variable incógnita la corriente. Una vez que tenemos ello, definimos nuestro objetivo general, que es hallar la expresión de la corriente para T mayor o igual que 0. Entonces, nuestro marco teórico conceptual, que ya lo hemos explicado, consta de tres partes. La primera es la revisión de solucionarios de contenido. O sea, no pretendamos resolver un problema si es que no hemos visto los procedimientos y la metodología que se emplean para problemas de este tipo. En los textos, repito, hay solución de problemas, aplicaciones con ejercicios desarrollados e inclusive solucionarios de algunos exámenes y prácticas. Entonces, esa revisión es importante antes de proceder a comenzar a intentar resolver un problema. Es parte de los antecedentes, como se le llama comúnmente en la investigación. Una vez que tenemos ya muy claros los procedimientos, reforzamos nuestra fundamentación teórica, estudiamos todo lo que son capacitancias equivalentes, cuando están conectadas en paralelo y tienen energía almacenada, resistencias equivalentes, si fuera un circuito con fuentes controladas, cómo determinar el circuito Thevenin equivalente resistivo, etc. Entonces siempre la base teórica está orientada a sustentar el procedimiento que vamos a desarrollar con el fundamento teórico, ¿no? Entonces, una vez que hemos revisado esos dos aspectos, ¿no?, solucionarios y la base teórica, procedemos a determinar nuestro método de análisis. El método de análisis que vamos a emplear, ya hemos dicho de que cuando se solucionan problemas no basta con hallar una respuesta, hay que validarla. La validación viene a ser la comprobación de si esos resultados son coherentes con el planteamiento del problema, o sea, si responden a la pregunta que nos están haciendo. Pero no basta con tener un número o una expresión algebraica.
es necesario que cumpla las condiciones. En este caso, por ejemplo, yo debo cumplir condiciones iniciales y finales. Entre las condiciones iniciales tengo que verificar de que la corriente en cero sea la que se está obteniendo analíticamente y la forma de la onda corresponda a un circuito transitorio de primer orden, por ejemplo, porque tenemos solamente resistencias y capacitancias. Y además, que esa respuesta sea una respuesta exponencial decreciente. ¿Por qué? Vamos a tener un circuito que solamente actúa cuando entrega energía el capacitor equivalente. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esa revisión de la solución que estamos hallando, la verificación, utilizando métodos de análisis con software de simulación por un lado, métodos o software para simular la gráfica, la ecuación diferencial que estamos obteniendo como solución, etcétera? Una vez que hemos determinado cuál es el método de análisis que vamos a emplear, utilizar software matemáticos, software de simulación de circuitos eléctricos o simplemente formulaciones convencionales. Ya sabemos bien que una formulación convencional es una ecuación con una relación matemática que se utiliza permanentemente, comúnmente. Por ejemplo, podemos ahí hablar de la segunda ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff. Son leyes que están expresadas o modeladas matemáticamente por una relación. Entonces, la relación matemática viene a ser la formulación convencional. Pero si yo quiero relacionar la ley de Kirchhoff, la primera con la segunda, y obtener una nueva expresión matemática, esa es una expresión autodesarrollada. Es mi contribución al conocimiento. El tercer componente del marco teórico conceptual viene a ser el marco conceptual. El marco conceptual viene a ser el enfoque que le vamos a dar al problema basado en nuestro conocimiento adquirido con la revisión de los antecedentes, ¿no?, y la base teórica. Entonces, con todos esos conocimientos, he visto cómo se resuelven los problemas, cuál es la teoría que me va a apoyar en la solución del problema. Yo creo mi propia metodología, ¿no? Establezco mi propia teoría. Entonces, cuando se trata de algo que formula la persona o el investigador o el que resuelve el problema, es un marco conceptual. Inclusive las definiciones. Un texto puede decir, una máquina eléctrica estática es aquella que transfiere energía de un rebanado primario a uno secundario, ese es un transformador. Pero ustedes pueden tener otra concepción, esa misma expresión teórica ustedes la pueden expresar de otra forma. Ese es un marco conceptual. Ustedes, la apreciación que ustedes están dando, la definición que ustedes están estableciendo. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, dígame la primera ley de Kirchhoff, ustedes me van a explicar de diferente manera, pero siempre con el mismo principio teórico. Entonces, esa es una base teórica conceptual. Si ustedes mismos están creando esa definición. En este caso, por ejemplo, de marco conceptual, yo ya tengo que definir variables, tengo que establecer el procedimiento o el método que voy a seguir para dar respuesta a mi interrogante. ¿Cuál es mi interrogante? ¿Cómo calcular la corriente? ¿Cómo calculo la corriente? Bueno, la calculo primero determinando las condiciones iniciales para el capacitor equivalente, hallo las resistencias equivalentes, luego planteo mi ecuación diferencial, puedo utilizar el método corto o puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff para hallar la expresión de la ecuación diferencial de primer orden, etc. Entonces, todo eso que van a hacer ustedes tiene un sustento, repito, con lo que ya han visto en el paso anterior, la revisión de solucionarios, la base teórica, y ahora ustedes establecen su propia metodología y su propia base teórica. Entonces el método, en este caso sería, por ejemplo, es una de referencia, pueden haber otras, evaluar las condiciones en t igual 0 y infinita. Definir la respuesta completa de la corriente. Comprobar los voltajes y corriente en el circuito en t igual 0 positivo y graficar la variable en estudio. Ese podría ser un método. Cada uno de ustedes tiene que establecer un procedimiento, ¿no?, para dar solución al problema, para resolver el problema. Ahora, no se debe intentar solucionar un problema
a tientas. O sea, trabajar con los datos, con la información que le da, para ver qué sale y para ver si se les enciende el foquito. No, ustedes tienen que ya establecer un camino que deben seguir, los pasos que deben dar para llegar a la respuesta. Una vez que tenemos definido nuestro marco conceptual, procedemos ya a el cálculo y desarrollo, que es la segunda etapa, es la parte operativa. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen, por favor. ¿Están comprendiendo la explicación? Por favor, todos manifiéstense en el chat. A ver, señores, manifiéstense. Todos, por favor. Solamente han contestado 3. Todos. Para avanzar tengo que hacer las interrogantes, porque no voy a hacer que yo estoy explicando y ustedes no entiendan nada de lo que yo les digo. Por favor. Esta parte es importante. Entonces, tienen un rol muy importante en el aprendizaje. O sea, viene a ser la aplicación de conocimiento para resolver problemas prácticos, ¿no? O sea, desarrolla su habilidad. Bien. Desarrollo y cálculos. Ya esta parte la conocemos ampliamente, la hemos visto en el seminario anterior, repito. Calculamos la capacitancia equivalente y la energía almacenada de esa capacitancia equivalente. Sabemos que es 20 volts, el procedimiento ya lo explicamos, y la resistencia equivalente, lógicamente, 4 ohms, lo que nos lleva a un circuito para T mayor o igual que 0. O sea, cuando se cierran los interruptores, los 3 interruptores que actúan simultáneamente, vamos a tener un circuito serie RC. Hay energía almacenada de 20 volts, la corriente I fluye del capacitor hacia la resistencia y el interruptor se va a cerrar en el instante T igual 0. Bueno, aquí le hemos puesto S3, puede ser S4 o S1 o S2. Bien, o simplemente S, ¿no? Una vez que tenemos este circuito, ya podemos nosotros o plantear ecuación diferencial o aplicar la transformada de Laplace, o sea, la inversa de Laplace a la ecuación diferencial, o podemos hallar el circuito transformado, o simplemente aplicamos el método de método corto para encontrar la respuesta completa. Si nosotros, por ejemplo, recurrimos al método corto, sabemos de que hay que calcular las condiciones en cero y en infinito. Con esos dos valores podemos encontrar nosotros la respuesta completa. Pero, basándonos en la teoría, sabemos que un circuito RC con energía almacenada solamente tiene respuesta natural. Quiere decir que vamos a tener una exponencial decreciente. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? Correcto. Entonces, si en el condensador para todo instante tenemos este circuito, para t igual 0 positivo, el condensador, o el capacitor, perdón, el capacitor, hay que corregir aquí, capacitor, ya está. El capacitor en T igual 0 positivo se modela como un cortocircuito en serie con una fuente de tensión.
cuyo valor es la energía almacenada expresada en volts, 20 volts. La corriente IDT que yo quiero calcular tiene un valor en el instante cero positivo de 5 amperes. Es la única corriente que circula, 5 amperes. En infinito, sabemos bien, el capacitor es un circuito abierto. Quiere decir de que su corriente será cero. Ya hemos dicho eso. Así tenga energía inicial o no, el capacitor en infinito siempre será un circuito abierto. Igual el inductor puede tener energía almacenada o no en cero, pero en infinito es un cortocircuito. Quiere decir esto de que el proceso transitorio se va a producir en dos etapas. Una, la respuesta natural, y otra, la respuesta forzada, que nosotros lo denominamos el estado transitorio y el estado estacionario. En este caso, ya sabemos que la corriente en infinito es cero, y por tanto, la respuesta natural será de la forma I igual A por E a la menos T sobre tau. Nos interesa conocer la constante de tiempo. Cuando ustedes quieran calcular la constante de tiempo, deben desactivar la red. Quiere decir que si hay fuentes de tensión independientes y fuentes de corriente también independientes, deben reemplazarlas por cortocircuitos o circuitos abiertos. La red inerte va a estar representada por resistencias y capacitancias, por ejemplo. Entonces hay la resistencia equivalente y la capacitancia equivalente. Si el sistema tiene fuentes controladas, yo no puedo hacer ello. Entonces sabemos bien, cuando hay fuentes controladas, debemos hallar la resistencia equivalente, por ejemplo. ¿Cómo hallo la resistencia equivalente? Lo ideal es hallar el Thevenin resistivo. Entonces hallamos el Thevenin resistivo y ese Thevenin resistivo tiene una fuente de tensión con una resistencia equivalente. Bueno, esa resistencia equivalente es la que se considera para calcular la constante de tiempo. ¿Correcto? Y ustedes saben bien estos procedimientos que le hemos visto en la parte de circuitos resistivos. Bien, para este ejemplo, sabemos que la constante de tiempo es el producto del valor de la resistencia por la capacitancia. Estamos hablando de 4 ohms por 5 farad. 20 segundos. Quiere decir de que este circuito va a dar una respuesta transitoria de primer orden, cuya forma es una exponencial decreciente y que va a alcanzar su estado estacionario, o sea, se va a descargar completamente el capacitor luego de 5 veces la constante de tiempo. Estamos hablando de 100 segundos. Es un transitorio bastante lento. En 100 segundos ya tenemos prácticamente que el capacitor se ha descargado. Y es lo que vamos a comprobar hoy día en experiencia, en el laboratorio que tenemos a las 12. Vamos a ver el proceso de carga y descarga de un capacitor. Entonces, una vez que ya tenemos definida la constante de tiempo, lógicamente la corriente será 5 por E a la menos 0,5, o sea, 50, 0,50 por 5 por 10 a la menos 3, 50 por 10 a la menos 3 por T. Podemos evaluar cuando T es igual a 0, tengo 5 amperios, y cuando T es igual a infinito, tengo 0 amperes. Bien, esta expresión la vamos a corroborar utilizando el simulador. También podrían utilizar cualquier software de ingeniería matemático que les permite graficar. En la página virtual, ¿no?, hay algunos enlaces. La página virtual tenemos, por ejemplo, la calculadora gráfica. Una calculadora gráfica que está en el enlace de la semana de clases, en la cual ustedes ingresan simplemente la expresión matemática, ¿no?, y con ello pueden graficar. Entonces, y de esa manera pueden corroborar todo lo que estamos estudiando aquí. ¿Correcto?
Es una forma, o sea, no necesariamente hay que hacer la simulación con un circuito eléctrico, también puede ser a través de esta representación gráfica. Por ejemplo, voy a compartir pantalla un momentito. Vamos a... ¿Están viendo la página del aula virtual? Confirmen. Ya, ok. En este momento, ¿están viendo? Ya, a ver, vamos. Pasa con el... Ahora, Pues, el aula Moodle, ¿están viendo? no, profesor. ¿Sigue la diapositiva? Sí. Mm. Ahora, bien. Ya tenemos en la semana 10, por ejemplo, estamos en la semana 10. Enlaces, dice guía de laboratorio, calculadora gráfica. Tenemos también la inversa de Laplace. Esa la vamos a utilizar cuando trabajemos con los circuitos transformados. Entonces, la calculadora gráfica es un software libre, está en línea. ¿Están viendo la imagen? Por favor, confirmen. Sí, profesor. En esta calculadora gráfica, Simbolat, ustedes escriben su ecuación. ¿Cuál era la ecuación? 5, me parece, ¿no? 5 por e a la menos 0.05t, me parece que era así. Bien, miren, y aparece la gráfica. Entonces, esta gráfica me está indicando de que en 0, 5, lógicamente que grafica desde menos infinito, pero a nosotros solamente nos interesa el tramo para t mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces tenemos nosotros que en 100 segundos aproximadamente, miren, 100 segundos, ya la corriente es 0. ¿No? 100 segundos. Si nosotros cambiamos el valor de la constante de tiempo, la hacemos mucho más pequeña, 20 segundos es mucho, vamos a suponer que sea un segundo, vamos a suponer que sea un segundo, entonces lógicamente que la curva va a cambiar, ¿no? La curva inmediatamente va a cambiar y, vamos a ver aquí, vamos a borrar esto, vamos a salir para que no se nos cuelgue. 5 por e a la menos 1. Listo. T. Puede ser cualquier variable, ¿no? Ahí está. Miren. Ahí está. Entonces, observamos que prácticamente la condición inicial en 0 se mantiene, pero en infinito, que en este caso ya van a ser 5 segundos aproximadamente, ya se hace prácticamente 0 el valor de la corriente, ¿no? ¿Se dan cuenta? 4,98 más o menos segundos, en 5 segundos, 0,03 amperes. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas gráficas son muy útiles para analizar circuitos. Ustedes hacen sus cálculos y verifican, ¿no? Entran al software, ingresan su ecuación, su respuesta completa. En este caso solamente respuesta natural, pero si hubiera respuesta completa, tendría que modificarse la curva, ¿no?
y se puede analizar si es que los valores que le están solicitando son correctos o no. Esta es una forma, ¿no? ¿Puedo dejar de compartir, señores? Bien, entonces ya saben ustedes que tienen este software en el aula virtual. Listo, vamos a ver la simulación ahora con un software de circuitos eléctricos. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los que se les sea más familiar o esté a su alcance. Bien, ¿están viendo la pantalla? ¿Confirmen? Bien. Confírmenme si están viendo la pantalla del simulador. Sí, profesor. Bien. En este circuito estamos considerando nosotros a la capacitancia con una energía almacenada y las dos resistencias y un interruptor que actúa en el instante cero. Hay dos tipos de interruptores en los simuladores, ¿no? Uno que cierra, el switch close, y otro que abre, el switch open. Tienen que elegir cualquiera de ellos. El tiempo de apertura es el que ustedes tienen que definir. ¿En qué instante abre? ¿En 1 segundo, 2 segundos? Por ejemplo, yo podría haber utilizado dos interruptores. Un interruptor para conectar la resistencia de 4 en paralelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer interruptor actúa en 0 y el segundo actúa en un tiempo X, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos construyendo el circuito para que el interruptor actúe en 0. La capacitancia tiene energía almacenada de 20 volts. 20 volts. De acuerdo a nuestro circuito, el voltaje es positivo en la parte inferior, en el nudo inferior, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué les hago el comentario? Porque cuando se el, el capacitor siempre se utilizan nodos. El nodo inferior, que es, vamos a llamarle el nodo 1, y el otro nodo es el nodo 0,139. Tengo 0,139 y tengo el nodo de tierra que es el 0. Ahí está, 0 y 0,39. Entonces, el capacitor va a presentar una tensión positiva en el nudo inferior y en el nudo superior. Si tuviera la polaridad contraria, entonces el capacitor debería tener su nudo 1 con el nudo positivo siempre. El nudo 1 siempre debe ser el nudo que tiene la tensión positiva. Por ejemplo, acá dice capacitor 3, número 1, es el nudo 1. Entonces, este capacitor, cuando yo ingreso su energía almacenada, va a ser positivo. Pero si hubiera figurado aquí el nudo 2, significaría que, lógicamente, el nudo 1 es el superior. Entonces, en ese caso, yo tendría que colocarle el signo negativo. Mucho cuidado. Siempre hay que tener cuidado. El primer nudo es el que indica el signo positivo. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado a la hora de definir. Otra forma es simplemente ver el transitorio y si no cumple es porque hay un error en el signo de la tensión almacenada o la corriente almacenada en el inductor. En este caso, entonces, yo ya tengo definido que hay 20 volts. Otro aspecto que tienen que considerar ustedes en la simulación es el tiempo de duración de ella. Entonces, cuando ustedes ajustan los parámetros, ¿están viendo la imagen, señores? Ajuste de simulación. Bien. ¿Qué tipo de análisis debo efectuar? En los casos anteriores que hemos estudiado para circuitos resistivos, siempre el análisis era bias point, que normalmente significa punto de operación.
O sea, evalúa el voltaje o la corriente en un nudo o en un elemento. Pues se llama bias point, ¿no? En este caso tenemos que hacer análisis en el dominio del tiempo. Entonces, el dominio del tiempo implica el transitorio. Quiere decir que yo selecciono ese tipo de análisis. Pero debo especificar los parámetros de simulación relacionados con el tiempo. Por ejemplo, me dice tiempo de corrida. O sea, ¿cuál es el tiempo que yo debo tomar en cuenta para hacer el análisis transitorio? El software, ¿qué tiempo me tiene que evaluar? Entonces, yo tengo que estar muy consciente del valor de la constante de tiempo si es un circuito de primer orden. Y si es un circuito de segundo orden, ya lo vamos a ver, de su coeficiente de amortiguación, que es el que define la duración del transitorio prácticamente. En este caso, mi constante de tiempo es 20 segundos. Quiere decir de que yo tengo que mínimo hacer una evaluación del transitorio de 5 veces esa constante de tiempo, o sea, 100 segundos. Si yo eligiera erradamente, por ejemplo, pongo 30 segundos, cuando el software hace la simulación, no termina de presentarme toda la gráfica transitoria. Lo va a truncar en 30 segundos, ¿correcto? Entonces es importante. Y si doy un tiempo muy extenso, o sea, doy 200 segundos, 500 segundos, la verdad que el transitorio se va a ver pues, muy pequeño comparado con toda la escala que está figurando en la pantalla, ¿no? Entonces hay que tener un criterio práctico cuando uno quiere apreciar el transitorio. El tiempo de inicio del transitorio, ¿no? Dice, a partir de qué instante yo comienzo a guardar los valores. 0, ¿no? A partir de 0. Y me dice, ¿cuántos valores, cada qué paso de tiempo, qué duración de tiempo yo hago la evaluación? Le pide el software. Eso es muy importante. 1 milisegundo, por ejemplo, está muy bien. O sea, si es 1 segundo, cada milisegundo me tiene que hacer la evaluación y calcularme el valor de la corriente para poderlo graficar. ¿Cuál es la implicancia en la representación gráfica? De que si yo le doy un paso de 1 segundo, la gráfica va a salir toda distorsionada, no va a tener precisión, ¿se dan cuenta? O sea, es como hablar de la nitidez, los píxeles en un televisor, en una pantalla, ¿no? 3000 píxeles contra 800 píxeles, se ve borroso con 800 píxeles, 3000 píxeles, es una nitidez tremenda. Igual es aquí. Nosotros queremos tener una buena nitidez, una buena precisión en la curva. Entonces, mientras mayor cantidad de puntos incorporemos en el análisis, pero hay que tener también en cuenta de que si nosotros pedimos demasiados puntos por unidad de tiempo, el software se va a demorar demasiado. Inclusive me puede decir, mire, señor, para esa cantidad de puntos ya no vamos a demorar, mejor elija otro rango, ¿no? Entonces hay que ser prudente, ¿no? 1 milisegundo por cada segundo. Si estamos hablando de tiempos de milisegundos, será pues 1 microsegundo, y así sucesivamente, esa relación. Como tenemos condiciones iniciales y queremos que el software las tome en consideración, entonces tenemos que indicar aquí que hay que incluir a las condiciones iniciales del transitorio para cada punto de cálculo que va a efectuar el software. Entonces, skip, le damos un check. Una vez que tenemos ya configurado mi simulador, bueno, procedemos a hacer la corrida, ¿no? Aceptar y punto. Con eso ya nosotros podemos simular. Pero si nosotros no especificamos ninguna medición como los instrumentos que van a aparecer en la pantalla, los instrumentos virtuales, lógicamente el software me va a entregar una pantalla negra. Por ejemplo, si yo corro, vamos a ver qué sale. Corro, está simulando y estamos esperando ahí la pantallita negra. ¿Están viendo la pantalla negra, señores? Confirmen. Sí, profesor. Bien, no aparece ninguna variable. Tengo dos opciones. O en el gráfico yo solicito la medición de la variable o la solicito a través de trace, ¿no? Entonces,
Están todas las variables que yo puedo graficar, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque aquí tenemos corriente en el capacitor, corriente 1, o sea, la corriente que ingresa por el nudo 1. Entonces, si yo quiero calcular la corriente que ingresa por el otro nudo, tendría que mejor ir al circuito y con el amperímetro indicar cuál es el nudo a partir del cual quiero yo calcular la corriente, o sea, el sentido que toma la corriente, ¿no? En este caso, vamos a regresar y tenemos esta selección de instrumentos. El primero es un voltímetro que se utiliza para análisis en el dominio del tiempo, pero me da el voltaje contra tierra, siempre contra tierra. En cambio, el otro, que tiene dos punteros, ¿no?, me indica la caída de tensión, ¿no? O sea, si yo lo coloco a la entrada y la salida de la resistencia, me va a indicar la caída de tensión en esa resistencia. ¿Correcto? A ver, un momentito, voy a cargarla. Bien, disculpe, ya. Entonces, ya tenemos nosotros, vamos a medir el voltaje en esa resistencia. A ver qué pasa. Simulamos, corremos, y cuando regresamos a la pantalla negra, ¿qué tenemos? Menos 20 volts. ¿Es correcta esa gráfica o no es correcta? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué ha salido menos 20 y en ceros desaparece la curva, el transitorio? ¿Quién me da una explicación? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque ustedes cuando trabajen con circuitos transitorios deben tener la suficiente capacidad de interpretar la respuesta que les da. Y esa es la función del ingeniero. Hoy día con la versatilidad de instrumentación que tenemos para hacer mediciones, ya el ingeniero no tiene que estar ahí conectando el instrumento, sino pone los cocodrilos de la señal de tensión, pone la pinza amperimétrica, lo programa el instrumento y el instrumento comienza a medir. La interpretación de los resultados. ¿Por qué el software me está dando un valor de menos 20 volts en cero y en infinito cero? Pero no, 20 volts y en infinito 0 volts. ¿Por qué? ¿Quién me da la respuesta, señores? Miren el circuito que hemos desarrollado. ¿Mm? ¿Qué tienen que decir, señores? Respondan, ¿qué pasó? ¿Se han quedado callados? A ver, señores. La polaridad está al revés. Muy bien, tiene razón. Nosotros tenemos un circuito, si revisan la lámina que hemos presentado, ¿no?, tenemos un circuito en el cual el capacitor está entregando una corriente que va desde el nudo inferior al nudo superior, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo he utilizado el voltímetro, miren, ¿están viendo la lámina del circuito? Confirmen. Yo he puesto los punteros al revés, invertidos. Lógicamente el software me dice, señor, usted me pide un voltaje, supongamos que el nudo superior sea el nudo A. Es el nudo A. Vamos a suponer que sea el nudo A. Perfecto. Este es el nudo A. Y el nudo de abajo que sea el nudo, vamos a llamarle B. Nudo B. Listo. Me dice, el software dice, no piensa, sino dice, señor, usted me pide voltaje AB.
Pero el voltaje correcto debería ser el voltaje VA, porque la corriente está siendo entregada por el capacitor que tiene polaridad positiva en el nudo B. Por tanto, la corriente va del nudo B hacia A y la caída de tensión tiene que ser BA. Muy bien, entonces cambiamos. Vamos a elegir nuestro voltímetro positivo en el nudo inferior, en el nudo B, y negativo en el nudo A. ¿Correcto? Y volvemos a simular. Termino la lámina. Bien, y tenemos que el interruptor se cierra y de 20 volts es lo que presenta esa resistencia y en infinito se hace cero. Ahora sí estamos con el sentido, con la polaridad correcta. Estos son los niveles de voltaje. Podemos solicitar los niveles de corriente. Bueno, vamos a utilizar el amperímetro en el nudo inferior, ISU1 e ISU2 también en el nudo inferior. A ver qué ocurre. Vamos a retirar el voltaje para que la escala no se confunda porque son dos magnitudes diferentes y también la escala, ¿no? Pues es proporcional. Entonces, circulamos y ahí está. ¿Pueden apreciar ustedes la imagen, señores? Confirmen. Bien. ¿Qué observamos? Las dos corrientes son iguales. ¿Es correcto eso o no? ¿Ustedes qué dicen? Confirmen. En el chat, señores. Miren, señores, si no participan ya de este seminario, ustedes se han acostumbrado a que yo resuelva los problemas y les explique, y ustedes tienen que participar, señores. Les estoy haciendo preguntas. No me responden, significa que no estudian. Ustedes al seminario tienen que venir preparados, tienen que haber estudiado su teoría y tienen que venir aquí a hacer preguntas y a participar. Se han acostumbrado ustedes a estar mirando y mirando y así no es la cosa. ¿Qué información es esta? Si ustedes van a ser ingenieros, ojo, ustedes van a ser ingenieros, el ingeniero siempre tiene que estar observando y haciendo preguntas inquisidoras. Ese es el ingeniero. ¿Cómo van a liderar? ¿Cómo van a organizar? ¿Cómo van a dirigir los trabajos? Esperando a que alguien les diga algo, ¿cómo se hace? Ustedes son los que tienen que estar ahí. Les estoy haciendo preguntas y no contestan. A ver, señores, todos los que están asistiendo al chat, contesten que están asistiendo o solamente han prendido la pantalla y están en otra actividad. A ver, todos, señores, todos, confirmen. Muy bien. Miren, ¿por qué la curva de corriente es la misma para las dos resistencias? Porque sus valores son iguales. Tienen los mismos valores de corriente. Entonces tenemos nosotros que mientras la corriente es de 5 amperes y en infinito es cero, el voltaje es de 20 volts y en infinito es cero. Podríamos graficar también aquí el voltaje para ya terminar esta explicación y vamos a colocar el voltaje en el capacitor. Entonces, el voltaje en el capacitor, ahí está. Vamos a cambiar el color. Este es el voltaje en el capacitor. Este es el voltaje en la parte superior. Vamos a cambiarle el color. Bien. Entonces acá tenemos el voltaje, 20 volts, y la corriente,
5 amperes. En infinito, 5 veces la constante de tiempo se hace 0. ¿Podríamos variar los valores de la resistencia? Sí. Y podríamos también obtener las curvas características para ese tipo de circuito. ¿Alguna pregunta, señores? Bien. Entonces, el objetivo de esta explicación es de que ustedes, cuando tengan que utilizar sus simuladores, más o menos sepan cómo configurar los tiempos de simulación y cómo interpretar las gráficas y los valores que le va entregando. No podemos aceptar a ciegas la información que nos dé el simulador, porque él nos da en función de lo que solicitamos. Y si no sabemos utilizar bien los voltímetros o los amperímetros en el simulador, los valores que vamos a obtener no van a ayudarnos en encontrar la validez o en dar validez a las expresiones que estamos calculando como solución del problema. Bien, continuamos con el siguiente problema. ¿Están viendo la pantalla? Bien. Siguiente problema. En un circuito parecido, pero con respuesta completa. Miren, en este caso, por ejemplo, me piden hacer el estudio de la respuesta transitoria en los terminales del capacitor, por ejemplo. Dice, determinar la respuesta transitoria analítica y gráfica del circuito resistivo capacitivo. Yo tengo que elegir la variable que voy a estudiar. Puede ser el voltaje, puede ser la corriente, puede ser el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor, etc. Ya les he explicado de que cuando se trata de circuitos transitorios y me solicitan, por ejemplo, el voltaje en la resistencia, ese voltaje va a tener una respuesta natural y también una respuesta forzada si es que hay una excitación independiente, ¿no? Pero no significa ello de que el resistor esté almacenando energía. No. Todo transitorio que se representa por corriente o voltaje en un resistor, en un elemento que no es almacenador de energía, simplemente me está indicando de que la corriente o la tensión que aparece en sus terminales es producto de un proceso transitorio que se está generando por la presencia de un elemento almacenador de energía. Si tengo un inductor, entonces la corriente que atraviesa el resistor tiene que tener transitorio y estado estacionario. Y si sabemos bien que el voltaje en la resistencia es igual al producto del valor de la resistencia por la corriente, entonces lo que estamos haciendo es hallar un voltaje también transitorio y con respuesta natural y respuesta forzada. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa tensión y esa corriente en los resistores, ¿no?, obedecen a el comportamiento de los circuitos que tienen elementos con almacenamiento de energía. No que el transitorio se haya cargado de energía y esté entregando al circuito. No. Tener mucho cuidado con esa interpretación. Entonces, ahora la pregunta es, profesor, ¿y habrá corriente en cero, corriente en infinito, voltaje en cero y voltaje en infinito en el resistor? Por supuesto que sí, porque la corriente y la tensión que va a aparecer en sus bornes tiene una respuesta transitoria y un estado estacionario. Entonces también va a tener un voltaje inicial y un voltaje final que recibe o corriente que circula a través del resistor. En este caso, por ejemplo, me interesa mucho calcular el voltaje. Para T mayor o igual que 0. Probablemente diga uno, profesor, pero es un circuito muy simple. No se trata de la dificultad en el circuito, de que presente el circuito, sino en la interpretación y el análisis que hagamos de él. Si no podemos analizar e interpretar bien un circuito básico, menos lo vamos a hacer con circuitos más complejos. ¿Correcto? Les digo eso porque cuando llevemos el tema de circuitos transitorios de segundo orden y utilicemos la transformada de Laplace o el circuito transformado por Laplace aplicado a la solución de circuitos de primero y segundo orden, vamos a tener una diversidad de circuitos de cualquier complejidad y se va a solucionar por el Laplace. Lo importante está en cómo analizamos esos circuitos. El análisis
y la interpretación de los resultados es la base del aprendizaje y del conocimiento que van a adquirir ustedes, ¿correcto? Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos nosotros determinar el voltaje VDT. Y le estoy dando al voltaje VDT una polaridad positiva en el nudo superior y negativa en el nudo inferior. Ese voltaje tiene polaridad contraria a la que presenta el capacitor como energía almacenada. Quiere decir entonces de que si yo sigo mi lógica, con los conocimientos que ya tengo, lo primero que puedo decir, bueno, en cero positivo, el voltaje será menos 20. Porque el valor de la energía almacenada se convierte en una fuente de tensión, se modela como una fuente de tensión, entonces ese voltaje será el que aparece en cero positivo. Entonces tengo menos 20. Pero en infinito, vamos a tener un circuito abierto. Quiere decir que en infinito el voltaje va a ser 8 volts, positivo. ¿Está cambiando de polaridad? Sí. Es la interpretación inicial. Entonces, como tengo que calcular el voltaje, mi marco teórico conceptual ya lo sabemos, siempre se sigue el mismo procedimiento, llamémoslo así, o los mismos hitos solucionarios, solución de problemas teóricos, aplicaciones prácticas, revisión de la teoría, mi análisis con software de simulación o con software matemáticos o con software gráficos, ya les he explicado dos de esas aplicaciones, y el marco conceptual. O sea, ¿qué voy a hacer yo con este circuito? Lo que les estoy explicando. Muy bien, basando en mis conocimientos teóricos y en la información que he recopilado, yo tengo que calcular mis condiciones en cero en infinito, luego tengo que hallar la expresión general, y a partir de esa expresión general, calcular la expresión del estado estacionario y el estado transitorio con valores numéricos, ¿no? Y verificar. Ya sé de que no me debe extrañar de que la tensión tenga un signo negativo en cero y un signo positivo en infinito. Quiere decir esto de que va a haber una transición del cambio de polaridad, porque inicialmente el capacitor traía una polaridad de su energía almacenada contraria a la que se va a presentar cuando este capacitor se cargue nuevamente con otra tensión que va a ser menor. ¿Va a ser menor? Sí, porque yo tengo 20 volts inicialmente y en infinito voy a tener 8 volts. Entonces hay una disminución de la energía almacenada, pero con un cambio de polaridad. La pregunta podría haber sido así. ¿En qué instante cambió de polaridad la tensión en los terminales del capacitor? ¿En qué instante de tiempo cambió la polaridad? Esa es la pregunta. ¿En qué instante de tiempo? Entonces yo tendría que decir, muy bien, entonces, ¿cómo yo calculo, cómo determino en qué instante se produjo el cambio de polaridad en la tensión? ¿Cómo se traduce esa en una formulación del problema? ¿Cómo formularían ese problema? Bueno, uno con su conocimiento dirá, cuando el voltaje es cero, yo puedo hallar el tiempo en el que es cero, y ese es el tiempo del cambio de polaridad, ¿o no? Sí. Cuando el voltaje es cero, tenemos un tiempo. En ese instante se produce el cambio de polaridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes tienen que definir el problema para dar respuesta a este planteamiento de problema. Bien, pasemos, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Bien. Desarrollo de cálculos. Miren, para t mayor o igual que 0, tengo que
el circuito va a actuar en función de una excitación independiente y de energía almacenada. En cero positivo, tengo 20 volts como energía almacenada en el capacitor, tengo una fuente independiente de 8 volts y una resistencia de 4 ohms. El voltaje en cero sería el voltaje que incluye al cortocircuito y a la fuente. Lógicamente, en el cortocircuito la caída de tensión es cero, y por tanto yo tengo que un voltaje en cero positivo sería igual a el voltaje de la fuente de tensión. Y en infinito tendría este otro circuito. Circuito abierto. En infinito, 8 volts. Y en cero positivo, 20 volts. Negativos. ¿No? Menos 20 a 8. Muy bien. Quiere decir entonces que la respuesta completa, siguiendo el método corto, ¿cuándo se aplica el método corto? Cuando no hay fuentes controladas, cuando el circuito es simple, no tiene mucha complejidad, y cuando se quiere aplicar superposición. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo que el voltaje VDT tiene componente transitoria, ahí está, la exponencial es la de transitorio, y una respuesta forzada, que es la evaluación en infinito. Nosotros sabemos ya que el voltaje infinito es 8 volts, y en cero es menos 20 volts. Entonces, esta expresión, nosotros la evaluamos en cero. Previamente, calculamos la constante de tiempo, y hemos dicho de que la constante de tiempo se determina de varias formas. Una es hallando la expresión general de la ecuación diferencial y se determina ahí la constante de tiempo. Otra es desconectando todas las fuentes independientes y con la red inerte calcular la resistencia equivalente y la capacitancia. En este caso, desconectamos las fuentes independientes. Sea un cortocircuito en la fuente de 8 y me queda una resistencia en serie con una capacitancia, entonces el circuito sería R por C, en la constante, ¿no? 20 segundos. Muy bien. Evaluamos en 0, menos 20 igual a A más 8, matemáticas, A igual a menos 28, y tenemos nuestra función BDT. Sería 8 menos 28. Por E a la menos 0,05 T. Volts para T mayor o igual que 0. Bien, evaluamos, verificamos inicialmente, cuando T es igual a 0, yo tengo menos 20 volts. Cuando T es igual a infinito, yo tengo 8 volts. Muy bien. Si quisiera aquí calcular en qué instante cambia de polaridad, igual a 0, ¿no? 0 es igual a 8, y menos 28 igual a menos 0, sería menos 28. En este caso, tendría que aplicar logaritmo neperiano, ¿no? Para determinar en qué instante el voltaje es 0. Bien, entonces, una vez que tenemos esta expresión, vamos a graficar. Ahí está. Miren, podemos hacer la gráfica sin necesidad de recurrir a un software. Tengo mi escala. Ahí está. De 0 a 10 tau en segundos. Tengo la escala de volts de 0 a 40 y de 0 a menos 30. Entonces tenemos que en menos 20 volts se produce, comienza a producirse transitorio, y llega un instante que debe ser 1.5 veces la constante de tiempo, podría ser, hay que verificarlo, ¿no? Cambia de polaridad y llega a 8 volts. Entonces, esta gráfica me está representando el transitorio. Podríamos averiguar si la corriente también tiene ese mismo efecto. Pero para muchos, volver a hacer el cálculo implica resolver matemáticamente todo, así que con el simulador podemos nosotros dar respuesta a muchas interrogantes. Por eso es muy importante el manejo de estos simuladores.
Nos ponemos en diferentes escenarios y podemos nosotros hacernos nuestras propias preguntas y esas podrían ser, y sacar conclusiones que podrían ser incluidas en un informe, por ejemplo. Cuando a ustedes le piden conclusiones, el profesor, pero ¿qué más puedo concluir? ¿Qué más puedo concluir? Ya se sabe que se cumplió esto, se cumplió el otro. Bueno, ¿cuál es su contribución al conocimiento? ¿Cómo demuestra usted de que sabe? Bueno, haciéndose diferentes interrogantes. No que el profesor le pregunte, sino ustedes mismos a ver, ¿qué pasaría si la resistencia, qué hubiera pasado si la fuente de tensión fuera de, vamos a ver, 2 volts? ¿Qué hubiera pasado si la fuente de tensión fuera de 2 volts? ¿O qué hubiera pasado si la fuente de tensión tuviera la misma polaridad que la tensión almacenada? Yo estoy calculando el voltaje VDT así como está. Todas esas interrogantes yo las puedo absolver con el simulador y llegar a conclusiones. Entonces estoy aportando. En el laboratorio yo estoy revisando todas sus conclusiones y las conclusiones son muy cortas. El ciclo pasado los alumnos tenían mayor amplitud de criterio, me parece. Ustedes ahorita están, o sea, profesor, se cumplió esto, se cumplió el otro, punto. Tienen que explicar más. Ese análisis de resultados simplemente me dice, sí, ha habido muchos errores. ¿Qué es eso, señores? Me dan los resultados, no me dicen, hay errores por esta razón y esta otra razón. Los errores se producen porque el efecto de carga, no explica nada de eso. Aplicaciones prácticas de las experiencias. Bueno, se utiliza para resolver problemas de circuitos eléctricos. Por favor, señores, tienen que investigarlo. O sea, estoy viendo esas respuestas que me dan y la verdad, da la impresión de que ustedes simplemente entregan el informe final por cumplir. Miren, señores, yo soy muy minucioso, yo reviso todo, veo cómo escriben, qué cosas están explicando, todo lo demás, porque se trata, ustedes van a ser ingenieros. El informe tiene una nota que no es solamente el informe previo, los resultados, las conclusiones y las capturas de pantalla. Hay una nota, que es la última que se aplica, que se llama apreciación general del informe. ¿Y qué significa la apreciación general, señores? Que todo lo que ustedes me presentan me está reflejando si saben o no. Si me contestan así tangencialmente, si no hacen ninguna simulación, si sus tablas no tienen unidades, está demostrando que el alumno pues, no está preparado para entregar un informe correcto, no está aprendiendo lo suficiente, no no le está dando valor a la experiencia, entonces la nota es baja. La apreciación general. El informe, señor, es su carta de presentación, por si acaso. Yo no soy de los profesores de que ponle 15, 16 por peso. No, yo reviso, leo. Por eso me demoro, como a leer ahí. ¿Por qué les hago el comentario y les pido que mejoren en ese aspecto? Porque van a tener que preparar su tesis de grado, su proyecto de fin de carrera, tesis para bachiller, a pesar de que ahora me parece que por 2 años lo han postergado y tanta cosa. Bueno, pues ya. Si no saben escribir, si no saben explicar, si no saben exponer, señores, cuando ustedes sean profesionales, no van a ser buenos profesionales porque saben integrar, derivar, usar MATLAB, usar PSPy, Multisim, etc. Ustedes van a ser buenos profesionales porque saben transmitir su conocimiento a la gente que va a depender de ustedes, que va a trabajar con ustedes. Ustedes van a liderar. Las habilidades blandas son fundamentales en el desarrollo del ingeniero, del estudiante, para que cuando vaya a trabajar tenga un gran potencial.
¿Y cómo se va formando el alumno? Exigiéndose, exíjanse. Un buen informe para salir del paso. Por eso yo siempre a los alumnos les digo, no traten simplemente de aprobar el curso. Ay, necesito 10. Ay, necesito 10. Señores, siéntanse orgullosos de haber aprobado un curso. Yo lo aprobado porque yo sé, he sacado, disculpe la expresión, el ancho estudiando, ¿no? O sea, yo quiero aprobar mi curso con buena nota. Segunda vez que lo llevo, tengo que aprobarlo con un 13, 14, para que refleje de que yo lo llevo por segunda vez. No, primera vez, hasta aprobado, segunda vez, pasan con 10 contentos. ¿Qué es eso? Segunda vez deberían estar mucho mejor. Están reforzando 2 veces. O sea, tienen una ventaja competitiva sobre todos los demás en promedio, por supuesto, que está llevando 2 veces el curso. O sea, está utilizando 2 veces el tiempo en una misma materia. Entonces, tiene que notarse la diferencia. Por eso que muchos alumnos que conozco, egresados, que han salido desaprobados muchas veces los cursos, pero que son muy buenos profesionales, porque siempre se exigían bastante. Por eso la vez pasada yo no estudié mucho, ahora sí, este curso lo he aprendido bien y tienen éxito. Se han formado muy bien. Muy bien, miren, vamos a el simulador. Les hago la reflexión porque estoy que califico y califico los laboratorios y encuentro yo esas, no llamémosle deficiencias, sino esas características que en un estudiante de la uni no debería ser. Siempre hay que demostrar calidad en todo lo que hacemos, siempre. Miren, yo trato de darle clase con mi PowerPoint, les dibujo las gráficas, les hago simulaciones. O sea, trato de que de la mejor forma llegar a ustedes ya que estamos a distancia y no tenemos esa interacción en clases personales, bueno, siquiera por internet, ahí estamos, ¿no? O sea, y luego con mucho gusto, porque quiero que ustedes se sientan bien, aprendan, y ustedes también correspondan a él. Miren, en este caso, por ejemplo, el circuito no va a cambiar en constante de tiempo, entonces podemos calcular el voltaje VDT que nos piden en los terminales del capacitor, ¿no? Utilizamos el batímetro, como nos piden voltaje positivo en el nudo superior y negativo en el inferior, entonces, ahora sí, más menos. Vamos a darle un nombre a este nodo, vamos a ponerle nodo A, ahí está, y el otro nodo, vamos a llamarle nodo B. Listo. Ahí está. Entonces simulamos, el tiempo de simulación es el mismo porque la constante de tiempo no ha cambiado. ¿Están viendo la imagen, señores? Confírmenme, por favor. Sí, profe. ¿Están viendo ¿están viendo la pantalla con el gráfico? Ya, ahí tenemos, miren, el transitorio de menos 20 volts, lógico, porque el voltaje tiene polaridad contraria, ¿no? El voltaje que estamos, una cosa es el voltaje que a ustedes les solicitan y otra es el voltaje que se presenta en el circuito. Entonces, yo tengo este voltaje, VDT, menos 20 hasta 8 volts. Bueno, eso quiere decir de que con este puntero yo puedo ir estableciendo mis valores. Entonces, en esta posición, tranquilamente yo puedo definir cuál es el tiempo, que aproximadamente es de 22, 24, 25 segundos aproximadamente, en el que se produce el cambio de polaridad de la tensión. O sea que a partir de 30 segundos, no solamente cambia de polaridad,
sino de que tenemos que interpretarlo de esta manera. El capacitor, que tenía una energía inicial de menos 20 o 20 volts, se ha descargado y a partir de 25 segundos comienza a cargarse nuevamente, pero ahora con una polaridad contraria. O sea, la tensión que está entregando la fuente independiente ya comienza a ser recibida por el capacitor. ¿Se dan cuenta? Esa es la explicación, esa es la interpretación. Se descarga. Cuando es cero su voltaje en los terminales, comienza a recibir ahora una nueva tensión. Pero esa nueva tensión tiene un menor nivel, solamente 8 volts, o sea, en infinito 8 volts. ¿Correcto? Bien, y así ustedes podrían trabajar con otras condiciones, lógicamente, en el mismo circuito. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Adelante. Profesor, Sí, diga. ¿hay una manera de que con el gráfico así como está, se calcule la constante de tiempo? Eh, mm, Aquí la única opción es trazar una tangente. En este software no he encontrado yo esa opción. Ustedes trazan una línea tangente aproximada al origen y la intercepción con el eje de las abscisas que lo proyectan. Lo tienen que proyectar el eje de las abscisas a 8 volts. ¿Correcto? Entonces esa intercepción les va a dar un tiempo y ese tiempo tiene que ser 20 segundos. Por ejemplo, si imaginariamente trazo yo una línea recta tangente a este punto, esa va a intersectar más o menos en 20 segundos, ¿no? Esa sería la única forma en este caso, ¿no? Y la otra, lógicamente, calculando analíticamente. Profesor, la derivada del primer punto, ¿verdad? La derivada sería aquí, en este punto, en cero. Primera derivada, en cero positivo. La segunda derivada, no sé, en este caso tendríamos que calcularla, pero de repente ya sale cero. No tiene punto de... La segunda derivada siempre es un cambio de sentido de la curva, ¿no? Se da más en el transitorio de segundo orden que en primer orden. Porque este de aquí crece y se estabiliza, ¿no? Salvo que sea una excitación senoidal en el que vamos a tener nosotros crecimientos y cambio de signo. Crece y luego disminuye y vuelve a crecer. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. ¿Puedo pasar al siguiente problema? Confirmen, por favor. Bien. Este problema es con dos fuentes de alimentación. En este caso, trabajamos con una excitación de 50 impulso y otra de 100 volts. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos excitaciones? La vamos a analizar más adelante. Entonces me piden a mí, ¿no?, ¿cuál es la respuesta transitoria, analítica y gráfica de este circuito? La corriente IDT es una de las variables que me especifican. Entonces yo podría tomar como la determinación del valor de la corriente IDT para todo instante. Esta podría ser mi formulación de problema. O sea, calcular la respuesta completa de la corriente. Podría ser también el voltaje en la resistencia, o el voltaje en la inductancia, o voltaje en la resistencia de 15 ohms. Entonces ustedes pueden elegir cualquier variable. Vamos a elegir a la corriente, que sería la que nos va a definir una respuesta transitoria, porque todas las variables que nosotros tengamos siempre van a estar compuestas de transitorio y estado estacionario, porque es un circuito RL. Una vez que tenemos ello, vamos a definir el objetivo, que es calcular la corriente para todo instante, y lógicamente el marco conceptual. El marco conceptual es muy importante aquí, porque nos exige
en función de la teoría que hemos revisado y de la solución de problemas que hemos analizado, los solucionarios, establecer nuestro propio fundamento teórico, que se conoce como nuestro marco conceptual, ¿no? Entonces, ¿puedo pasar a 7 láminas, señores? Bien. Ya, 11 y 22. Vamos a pasar listas, señores, antes que nos gane la hora. Presten atención, Arias, Barcayola, Presente, profe. Carranza, Serna, Chupiyanqui, Contreras, Presente, profesor. Cueva, Presente, profe. Pinoza, Baraca, Presente, profe. Lazo, Presente. Lescano, Limachi, Presente, profesor. Linares, Presente, profesor. Medina, Presente, profesor. Palomino, Pérez, Quijano, Quispe, Ramírez, Ramos, Presente, profesor. Rimarachín, Presente, profesor. Rivera, Presente, profesor. Seminario, Simón, Tiburcio, Torres, Trejo, Tume, Presente, profesor. Usuriaga. Presente, profesor. Bien. A ver, repito, Arias, Carranza, Serna. Presente, profe. ¿Quién? Serna. Chuquillanqui, Pinoza, Escano, Palomino, Pérez, Quijano, Quispe, Ramírez, Seminario, Simón, Tiburcio, Trejo. Bien, voy a aprovechar para editar sus notas que voy a ingresar ahora, sí, señores. Presten atención, ya he revisado los reclamos, etcétera, etcétera. He revisado su desarrollo también. Tercera práctica calificada, presten atención. Arias 12, Barcayola 10, Carranza 02, Serna 11, Chuquillanqui 14, Contreras 09, Cueva 12, Espinosa 03, Huaraca 13, Jesús no dio, Lazo 13, Lescano 03, Limachi 03, Linares 17, Medina 11, Palomino no dio, Pérez 14, Quijano 03, Quispe 12, Ramírez 01, Ramírez Díaz no dio, Ramos 11, Rimarachín 10, Rivera 06, Seminario 01, Simón 01, Tiburcio 06, Torres 10, Trejo y Trujillo no dieron, Tume 10 y Usuriaga 10. Son sus notas de la tercera práctica calificada. Examen parcial. Arias 12, Barcayola 07, Carranza 03, Serna 05, Chuquillanqui 13, Contreras 11, Cueva 08, Espinosa 10, Huaraca 10, Jesús no dio, Lazo 11, Lescano 05, Limachi 02, Linares 10, Medina 07, Palomino 0, no dio, perdón,
Pérez 15, Quijano 05, Quispe 03, Ramírez 04, Ramírez Díaz no dio, Ramos Caritas 15, Guimarachín 08, Rivera 05, Seminario 01, Simón no dio, Tiburcio 06, Torres 10, Trejo 0 no dio, Trujillo no dio, Tume 04 y Usuriaga 10. Esas son sus notas finales que voy a ingresar a ORCE, ¿no? Por si acaso. Ya he revisado los reclamos, etcétera, he revisado cada una de las pruebas y hay alumnos que tienen 0,1 y no han enviado su solución. Entonces uno se ve imposibilitado de evaluar el procedimiento. Ya les he dicho de que la evaluación es importante, así no haya llegado una respuesta. Yo reviso el solucionario y veo cuáles son los errores y se amerita, ¿no?, un puntaje por procedimiento. Pero si no me hacen llegar esa solución, señores, entonces ya la nota mínima es 0,1, porque en ORCE no nos permite ingresar 0 cuando el alumno ha rendido el examen, ¿no? Entonces 0,1. Bien, entonces voy a ingresar esas notas y estoy calificando los laboratorios, ya voy a terminar para publicarlas también. ¿Alguna consulta, señores? Bien, ¿no hay consultas? ¿Continuamos? Perfecto. Miren, el marco conceptual. En el marco conceptual nosotros tenemos que hacer un análisis. En la solución de un problema o en cualquier proyecto siempre hay dos tipos de análisis. El que se hace basado en el marco teórico y el análisis que se hace cuando se obtienen resultados. Por ejemplo, mi marco conceptual me exige un análisis del circuito para ver cómo lo voy a solucionar basándome en mis conocimientos, en la base teórica, y mi percepción de soluciones de otros problemas similares o casos similares, ¿no? En investigación se llaman casos, ¿no? Porque no podemos pensar de que nosotros somos los únicos que se nos está presentando una dificultad o un problema de investigación, ¿no? Ya hay otros que han estudiado aspectos similares de una problemática que nosotros queremos tratar nuevamente. Entonces, eso se llama el estado del arte, ¿no? Miren, este circuito tiene dos fuentes. Una es el impulso de 50 volts y otra, una fuente de tensión de 100 volts. La fuente de tensión de 100 volts trabaja desde antes del cero negativo y continúa trabajando después del cero positivo, porque no está afectada por una función singular. Quiere decir de que hay una pequeña discontinuidad entre cero negativo y cero positivo. Eso ya lo hemos explicado. Mientras que el impulso trabaja en ese intervalo de cero negativo y cero positivo. Por la forma como se está presentando el circuito, observo que el interruptor S1 ha estado cerrado. Es un contacto normalmente cerrado, un switch normalmente cerrado como en el laboratorio, y va a abrir, ¿no? Normalmente abierto. Abre después, ¿no? Entonces, si ha estado cerrado, yo tengo que determinar si el circuito ha estado operativo o no, porque hay una fuente de tensión de 100 volts que está trabajando. Entonces observamos de que en cero negativo o antes de cero negativo, lógico que esta función impulso no trabaja, tengo la fuente de 100 volts y tengo a la inductancia como un cortocircuito, porque está trabajando en estado estacionario en cero negativo, ¿no? Se ha cargado. Quiere decir entonces de que yo tengo una corriente circulando por este circuito. Entonces el análisis me obliga a hacer una revisión de las condiciones en cero negativo. Va a tener una carga. Luego, tengo que entre cero negativo y cero positivo va a actuar el impulso, ¿correcto? Y ese impulso va a cargar al inductor.
Este interruptor no está abierto, está cerrado porque actúa a partir de 0 positivo en adelante. El T igual 0 implica 0 positivo en adelante. Por tanto, este impulso va a trabajar aquí. ¿Carga el inductor? Sí, lo va a cargar, porque va a circular una corriente impulsional. ¿O no? No hay, lo que hay es una tensión impulsional. Y como en 0 negativo y 0 positivo, este es un circuito abierto, entonces este impulso de 50 lo recibe el inductor, lo carga. Entonces voy a tener una carga producida por el impulso y otra carga producida por la fuente de tensión. En 0 positivo que abre el interruptor se incorpora una resistencia. Quiere decir de que aumento en los elementos disipadores de energía y por tanto la constante de tiempo va a disminuir. En 0 negativo la constante de tiempo es 5/10. Y en 0 positivo la constante del tiempo es 5/25. Quiere decir de que estoy pasando a un transitorio más lento. Pero como a mí no me interesa el transitorio antes del 0 negativo, sino simplemente los valores en 0 negativo, entonces simplemente cuando se abre el interruptor voy a tener una nueva constante de tiempo, que es la que voy a utilizar para el circuito a partir de t mayor o igual que 0. Lo que quiere decir entonces de que yo debo evaluar condiciones en t igual a 0 negativo por un lado, luego condiciones en 0 negativo y 0 positivo, y después para hallar la expresión general de la respuesta que es la corriente, tengo que hallar las condiciones en 0 positivo y en infinito. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la que yo insisto mucho en las condiciones en 0 y en infinito, que son la base para poder encontrar la expresión de la respuesta de un circuito transitorio, sea de primero o segundo orden. O sea, acá tenemos que hacer un análisis en 0 negativo, otro entre 0 negativo y 0 positivo, y luego en 0 y en infinito. Planteamos la ecuación diferencial, definimos la respuesta completa, etcétera, etcétera, y evaluamos en t igual a 0 positivo qué ha ocurrido con esa corriente. Me piden t mayor o igual que 0, la respuesta de la corriente. Como no tengo impulso en 0, no hay impulso, entonces yo tengo que considerar solamente la corriente para t mayor que 0, por si acaso. Si hubiera una corriente impulsional, sí tengo que incluirla en la respuesta. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirme, por favor. Bien. Análisis de las excitaciones. La fuente de voltaje de 100 volts actúa en 0 negativo 100 volts y en 0 positivo 100 volts. La fuente de voltaje impulso 50 volts en 0 negativo y 50 volts, o sea, entre 0 negativo y 0 positivo 50 volts. Luego de ello es un cortocircuito. Cuando actúa el impulso, la fuente de tensión es un cortocircuito. ¿Correcto? O sea, en esta discontinuidad de 0 negativo y 0 positivo, el voltaje de la fuente es un es 0 y por tanto tengo un cortocircuito aquí. Cuando desaparece el impulso, el cortocircuito reemplaza la fuente impulsional y tenemos 100 volts como fuente de alimentación. Quiere decir que en t igual a 0 negativo tengo este circuito. Ahí está. Cortocircuito, la inductancia, tengo 10 ohms, la resistencia, y tengo la corriente I en 0 negativo, que para este caso sería de 10 amperes. Esa es la corriente que almacena el inductor por la fuente independiente de 100 volts, que está alimentando el circuito en 0 negativo. Ahora tengo que considerar la carga que produce el impulso sobre este inductor. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Bien.
Ya, estaba explicándole algo que me estaba equivocando acá. Me piden el análisis para T mayor o igual que 0, entonces tengo que incluir el impulso. Por eso que he abierto el interruptor ya en ese instante, por si acaso. ¿Ah? Entonces, en este instante, estoy sumando los 25 ohms. ¿No? Para 0 negativo y 0 positivo, o sea, el análisis es para T mayor o igual que 0. Si me hubieran pedido para T mayor que 0, no lo hubiera incluido. Entonces, T mayor o igual que 0. Entonces, este inductor es un circuito abierto. Un circuito abierto. Quiere decir entonces que yo voy a tener que una tensión impulsional está afectando al inductor. Y como está afectando al inductor, va a producir un proceso de carga. Y esa carga va a ser igual a la integral del impulso de tensión que recibe el inductor entre 5. La integral dividida entre 5. O sea que el inductor se carga con 10 amperes. ¿No? Tenemos dos niveles de carga entonces. Uno producida por la fuente de 100 volts y otro producido por este impulso de 50 volts. Como ambas corrientes tienen la misma polaridad, pero al mismo sentido, ojo, ¿por qué digo el mismo sentido? Porque en este caso de la tensión de impulso, si bien no circula una corriente, el voltaje que reciben bornes, ¿no?, del terminal va a ser producido, ¿no?, por la tensión impulsional, pero va a generar una corriente que debe tener un sentido de izquierda a derecha, porque el inductor es un elemento pasivo. Entonces, si aparece un voltaje en sus terminales, quiere decir de que la corriente que va a circular por él tendría un sentido de izquierda a derecha. Es un elemento pasivo. Más menos ese voltaje, entonces la corriente ingresa por el borne positivo. Por tanto, para T mayor que 0, la energía que está almacenando tiene un sentido de izquierda a derecha. Y es el mismo que el sentido de la corriente que produjo la fuente de tensión anterior, la que no tiene función de impulso. Por tanto, estas dos corrientes se tienen que sumar. La corriente 0 negativo y esta corriente que estoy calculando en este instante. 20 amperes. Algunos le ponen 0 positivo y 0 negativo, aquí, para diferenciar, porque esta es la corriente que se produce en este intervalo de tiempo. Bien, entonces estas son las dos corrientes que yo tengo que evaluar y por tanto la suma es de 20 amperes. Quiere con T mayor que 0, perdón, estoy hablando mal, el inductor tiene 20 amperes. Si no hubiera existido el impulso de tensión, solamente tendríamos los 10 amperes que se produjo por la fuente de tensión. Pero en este caso, instantáneamente se produce una carga en el inductor. Por tanto, ¿no?, cuando trabajamos para el periodo mayor que 0 y menor que infinito, o sea, para T mayor que 0, el circuito se va a comportar de esta manera. Una energía almacenada en el inductor de 20 amperes, una fuente de alimentación de 100 volts y dos resistencias. Y tenemos que calcular entonces ahora la condición o la respuesta completa, que sería I de t. En infinito, ¿qué tenemos? ¿Por qué nos interesa infinito? Porque necesitamos conocer la respuesta forzada. En infinito, el inductor es un cortocircuito siempre, y por tanto, la corriente sería 100 entre 25, o sea, 4 amperes. Entonces ya tengo la respuesta forzada. La respuesta forzada es I en infinito, 4 amperes. La respuesta en cero positivo es 20 amperes. Quiere decir de que el inductor se descarga. De 20 amperes termina con 4 amperes. Bien, esa es la primera conclusión que estamos llegando. O sea, el transitorio va a producir una descarga en el inductor, pero no se va a descargar completamente porque la fuente de tensión sostiene la corriente en el inductor cuando ha alcanzado su estado estacionario.
y ese valor de corriente es de 4 amperes. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Ahí, ya estamos sobre la... Mira, ya estamos sobre la hora. Esto lo vamos a continuar entonces el próximo miércoles, ¿ya? Todavía nos faltan uno o dos problemas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Confirmen? Bien, entonces, no se olviden de que tenemos el seminario, el laboratorio a las 12, vamos a terminar la clase en este momento, y nos conectamos a las 12 en punto, señores. Carga y descarga de un circuito RC, circuito de primer orden prácticamente. Bien, no sé si hay un comentario, sino ya para cerrar esta clase y conectarnos a las 12. Bien. Bien, entonces nos conectamos a